Perfecto, estamos al aire. Ok, bueno, bienvenidas nuevamente hoy, Día del Señor, es domingo 21, ¿no? Domingo 21. Y bienvenidos, caballeros. Vamos a comenzar con nuestro estudio de la escuela dominical. Estamos estudiando el tema del congregacionalismo. Es una palabra larga, es a veces difícil de decir para algunos, pero quizá lo más difícil sea llevarlo a cabo. Nada que no podamos hacer con la gracia de nuestro Señor. Así que tenemos una meta por delante y, mis hermanos, en camino hacia esa práctica del congregacionalismo bíblico, porque hay varios tipos de congregacionalismo, pues necesitamos conocer algunos factores o entender algunos factores para no ser rudos y no ser impacientes, pero tampoco quitar el dedo del renglón, ¿no? De la dirección hacia la cual estamos yendo. Así que vamos a tomar el día de hoy nuestra clase número 6. Les repito que quizás sean cerca de 30 enseñanzas respecto al congregacionalismo, pero como cada tema procuramos dar un panorama histórico, porque realmente la historia permea todo lo que nuestro Señor hace. De hecho, la historia es la manifestación de lo que nuestro Señor está haciendo. Clase número 6, he titulado a la enseñanza del día de hoy una reforma incompleta. Y bueno, vamos a hablar de tres países. El primero de ellos va a ser Alemania, que realmente le estoy llamando Alemania cuando su nombre sería el Sacro Imperio Romano Germánico. Ya dijimos la semana pasada por qué, pero es lo que hoy se conoce como Alemania en su mayoría. El segundo de ellos, del que vamos a hablar el día de hoy, va a ser de Inglaterra. Inglaterra va a tener una función muy importantísima, un factor importante en la Reforma Protestante. Y el tercero de ellos, vamos a hablar un poquito acerca de Suiza, ¿sí? Seguro algunos de ustedes han escuchado hablar de un hombre llamado Juan Calvino, pero antes de Juan Calvino está otro varón también de una importancia, Zwingli. Así que no se me vayan a desesperar, mis hermanos, es mucha historia, van a ser fechas, pero realmente nos ayuda y lo necesitamos para entender adecuadamente el cristianismo que estamos viviendo y el que deberíamos de estar viviendo, ¿sí? Bueno, vamos adelante, oremos para que no nos desesperemos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo de escuela dominical. Son datos y literalmente es una escuela. Datos, información, contexto. Sé, Señor, que algunos han llegado a decir que qué bueno que la escuela se acabó porque ya no tengo que hacer tareas ni pensar. Pero es un pensamiento desafortunado, Señor. Te pedimos perdón por nuestro amor al pecado, por nuestra indiferencia a tu soberanía, a lo que tú estás haciendo en la historia de la humanidad, por nuestro egoísmo de creer que nosotros no estamos conectados con ninguno de esos eventos, nuestra irresponsabilidad de no querer tomar nuestro lugar en la historia de este mundo y hacer lo que tenemos que hacer. Hay mucho pecado en esa simple afirmación y tú dices que de la abundancia del corazón habla la boca, así que queremos paz, pero no queremos guerra. Señor, es ilógico querer tener paz en una guerra. Te pedimos, Señor, porque tu Hijo así lo ha hecho, ha venido a derrotar, ha venido a vencer, y tú mismo esperas de nosotros que seamos más que vencedores. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor, a no acobardarnos, a no ser irresponsables, al contrario, que la historia, Señor, que lo que tú estás haciendo en el cumplimiento del tiempo pueda ayudarnos a cobrar ánimo y a saber que tenemos un lugar, una función, que no tenemos por qué estar en ociosidad. Señor, te pedimos por esto, te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, clase número 6, una reforma incompleta. Vamos a hablar de Alemania
de Inglaterra y de Suiza. Iba a hablar de Hungría, pero creo que ya es mucho con estos tres países. Son los principales, estos tres países. Hungría, podemos decir que en este preciso momento Hungría está siendo un factor determinante en el protestantismo europeo, ¿sí? El primer ministro de Hungría, Víctor, olvidé su apellido, con todo lo que está pasando en la guerra entre Rusia, Ucrania y las medidas políticas que están tomándose a nivel mundial, Hungría está teniendo un buen y poderoso papel del protestantismo en Europa. Y lo digo porque Europa ya no es lo que fue hace algunos años en cuanto al protestantismo. Todo el ateísmo y toda la inmoralidad uno lo puede encontrar en esos países que en algún momento fueron protestantes y que la reforma fue un boom en ese momento. Pero bueno, esa es otra historia, no quiero tardarme más. Vamos entonces a hablar directamente del tema. Vamos a intentar recordar qué es lo que ha estado pasando. Tenemos la Biblia, y en la Biblia tenemos algunos pasajes como en Hechos 6 del 1 al 7, 9:27, 11:22, versículo 29 también, y el 14:21, donde vemos que la iglesia tenía una participación. Es decir, la iglesia en Jerusalén y aún la iglesia en Antioquía no se parece, desafortunadamente, a muchas de las iglesias que somos hoy. Es cierto que no tenemos que ser iguales, porque no podemos repetir exactamente todo lo que sucedió en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque no estamos llamados a vender nuestras propiedades y darlo a los apóstoles. Para empezar, ya no hay apóstoles, se extinguieron, se acabaron los 12 y no hay más apóstoles. Aunque hay gente que insiste que hay apóstoles y profetas y que también viene el Espíritu Santo con fuego y lenguas y cosas por el estilo, y echar fuera demonios también y toda la cosa. Bueno, no es un libro regulativo el libro de Hechos, pero sí podemos ver bastante de lo que el Espíritu Santo hace en una iglesia. No estamos obligados a vender nuestras propiedades, pero bien, el Señor podría hacer que alguna persona sea movida en su corazón a ofrendar alguna de sus propiedades. Hay muchas iglesias que se han construido sobre propiedades que mismos miembros de la iglesia han querido ofrendar, y ahí se han construido, no iglesias, sino casas de reunión, y ha sido de bendición, pero no es obligatorio. O sea, no tenemos que obligarnos a todos, dejen su trabajo y regalen todo para todos. Tampoco funciona de esa manera. Así que tenemos un ejemplo primeramente en el libro de Hechos. Hoy vemos nuestro tiempo y no nos parecemos a lo que está pasando en el libro de Hechos. ¿Qué no se parece? Una iglesia participativa, sino que lo que encontramos hoy en día en las iglesias es iglesias donde el pastor es el hacelotodo, es el rey y gobernante dentro de muchas congregaciones. Peor si se cree apóstol y profeta, o hasta ángel, ya se creen algunos. Pero la iglesia normalmente se queda callada, no participa, no se involucra, no opina, no entiende lo que los primeros hermanos en Hechos entendieron, que era que participar en la dirección y en las decisiones dentro de la iglesia local. Ahora, no estamos hablando de participación como de qué color vamos a pintar las paredes, no, esa participación no. ¿O qué tipo de participación? Bueno, ¿cómo nos vamos a repartir los ministerios? ¿O quién va a hacer la limpieza? Esa no es la participación que está mostrando, sino participación importante como escoger o reconocer al pastor, reconocer a los diáconos. Es decir, la iglesia tiene la responsabilidad de dar fe y legalidad de los líderes dentro de la iglesia. La iglesia también participó en reconocer y recibir a nuevos miembros dentro de la iglesia. Ese es el trabajo de la verdadera iglesia, que cuando una persona dice que es cristiano y quiere formar parte de la iglesia de Cristo Jesús, bueno, pues entonces se ayuda al candidato, a las personas, a que puedan confirmar su fe, tener la seguridad de su salvación y comenzar a crecer saludablemente en el camino del Señor. Ese tipo de responsabilidad, no la responsabilidad de, bueno, ¿de qué color compramos las escobas? Hay moradas y verdes. No, esas cosas son importantes porque necesitamos escobas para barrer.
pero no por estar de compras voy a dejar mi primer responsabilidad, que son las cosas espirituales de la iglesia. Y entonces la iglesia es lo que vemos en el libro de Hechos. ¿Qué pasó después de que mueren los apóstoles? Bueno, se levanta una generación conocida como la generación de los padres apostólicos. Y por primera vez en la historia se comienza a hacer una diferencia entre ancianos, obispos y pastores. Cuando en la Biblia, en el libro de Hechos principalmente, un anciano, un pastor o un obispo son sinónimos. Pero en esos primeros 100 años, del año 100 al año 200 después de Cristo, comienzan a hacer una distinción entre obispos y pastores. Y ahí es cuando se comienza a mostrar que un obispo está por encima de un anciano o de un pastor. Entonces, ¿qué está pasando? Comienza a haber una jerarquía en el liderazgo dentro de las iglesias. Tiempo después nos damos cuenta que un obispo, el obispo de Roma, se comienza a adjudicar el liderazgo no solo de la iglesia local, porque cada pastor era responsable de la iglesia local, es decir, las personas que se le encomendaron a enseñar, sino que ahora desde Roma, el obispo en Roma se adjudica una jurisdicción sobre todo el occidente del Imperio Romano. Entonces, desde ahí vemos cómo se empieza a deformar esto del liderazgo, y las personas, los congregantes, los feligreses, los miembros de las iglesias, cada vez comienzan a rezagarse más en esa participación que vemos en el libro de Hechos. Lo que pasa después, hubieron 3 factores que contribuyeron a la supremacía en Roma. ¿Cuáles fueron esos 3 factores? Número 1, Mateo 16, y sobre ti edificaré esta roca. Lo interpretan teológicamente mal. Otros factores como los históricos, por ejemplo, y los sociopolíticos. Tanto el emperador romano le da un lugar de preeminencia al Papa allí en Roma, como históricamente hablando, ellos trabajaron, y obviamente una iglesia que trabaja mucho, pues va a llamar la atención de otras pequeñas congregaciones, y le van a dar las mismas iglesias una autoridad a Roma, a la iglesia en Roma. Entonces, hay algunos factores que comienzan a establecer también la doctrina papal. Ahora, hablamos la semana pasada de algo conocido como el cesaropapismo. No solamente el emperador romano, porque en el 457 o 67 cae el imperio romano, como se conoce, y viene un periodo de 1000 años, del año 500 al año 1500, hay un periodo en el que una vez que el imperio romano, ¡pum!, se acaba, se fractura. Todas las regiones que pertenecían al imperio romano ahora se van a volver provincias autónomas y gobernadas por líderes, y ahí es cuando van a comenzar a surgir los primeros príncipes y las dinastías de los primeros reyes. De tal manera que España no era España, se llamaba Hispania, por ejemplo. Inglaterra no era Inglaterra, sino que era Britania, o lo que hoy conocemos como la Gran Bretaña, o se conocía como la Gran Bretaña. Entonces, quiero que no pierdan de vista esto, porque lo tenemos que tener claro en nuestra mente para que entendamos qué es lo que pasa o qué es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque una vez que el imperio romano cae, van a haber pequeñas provincias que van a comenzar a pelear contra la invasión de los otomanos, que de hecho por eso cae el imperio romano. Y los otomanos no son creyentes, ellos no han estado bajo la jurisdicción del imperio romano, y por lo tanto no tienen la fe católica apostólica romana. Ellos son paganos y ellos van a traer sus propias costumbres y no van a respetar, así que va a comenzar a haber una mezcla de ciertas ideologías. Pero lejos de eso, hay algunas personas que van a comenzar a resguardar regiones y provincias como gobernadores, etcétera, etcétera, y van a comenzar, repito, estos pequeños linajes. Tomaré el ejemplo de Alemania, que no se llamaba Alemania. ¿Cómo dijimos que se llamaba en ese tiempo? Sacro Imperio Romano Germánico. Y estaba conformado de varias provincias. Como en México hay 32 estados, incluyendo la CDMX. Solamente que aquí somos una federación, es decir, por contrato estamos pegados. Monterrey no se puede independizar y decir ya no juego, me llevo mis canicas y ahora voy a hacer una sola nación, que en algún momento se habló de que el norte se independice porque es muy productivo y el sur pues que coma, no sé, hierbas, ¿no? En las junglas de Chiapas y todo eso.
Lo que pasó con el Sacro Imperio Romano Germánico, y noten que el sacro subraya que el líder era católico y se creía ungido por Dios, respaldado por el Papa, y el Papa solamente le imponía las manos y reconocía a algunos líderes, algunos reyes. Y una vez que el Papa reconocía espiritualmente a algunos reyes, se volvían emperadores de las regiones que estaban ellos gobernando. Así que tenemos un emperador llamado Carlos V, como el del chocolate. Les voy a contar, espero que les guste la historia, no el chisme, pero sí la historia, ¿vale? Entonces, Carlos V fue nieto de una mujer llamada Isabel la Católica. ¿Les suena eso? Hay una estación del metro, después de Valderas sigue Isabel la Católica. Isabel la Católica era bien católica, su esposo se llamaba Felipe el Católico. Hubo un hombrecito llamado Cristóbal Colón, genovés, que buscó patrocinador porque él creía que había una manera más rápida de llegar a las Indias. Así que Cristóbal Colón buscó patrocinadores en varios lugares y nadie le creyó que había una manera más rápida de llegar a las Indias. Hasta que llega a Hispania y la reina de Aragón y el rey de Castilla, que eran dos regiones importantes que conformaban Hispania, el rey y la reina se casaron obviamente y se juntan esas dos regiones. Por lo tanto eran muy ricos. Y ellos son los que van a patrocinar a este hombrecito llamado Cristóbal Colón. Eso fue en 1492, comillas, que es el descubrimiento de América. ¿Por qué les cuento esto? Porque los reyes católicos, o al menos los reyes en toda época, para mantener el control, para mantener esa riqueza, ellos a sus hijos los casaban y hacían alianzas con los hijos de otros reyes. Entonces, cuando a sus hijos los juntaban con los hijos de otros reyes, estaban haciendo alianzas de protección y de que los reinos llegaran a crecer. Total que tuvieron varios hijos, no pierdan de vista esto, porque Felipe e Isabel los católicos tuvieron, voy a llamar a dos hijas. La primera va a ser Catalina de Aragón, que Catalina de Aragón se va a llegar a casar con un hombre llamado Enrique VIII, que va a ser rey en Inglaterra. No pierdan a la hija de Isabel la Católica y Felipe, se llama Catalina de Aragón. Pero va a tener otra hija que se llama Juana. Hasta ahí le vamos a decir ahorita y después le vamos a decir la loca, porque así se conoce como Juana la loca. Entonces, a Juana la van a querer casar, sus papis la van a querer casar con el hijo de los reyes franceses. Si ustedes ven un mapa, tenemos a España y tenemos a Francia y después tenemos a Alemania. Están pegados, es 1, 2 y 3, o lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero resulta que prefieren que se case con uno de la dinastía de los famosísimos Habsburgo, ¿sí? Espero que esto les guste, ¿no? Benito Juárez, ¿no? Mandó fusilar a Maximiliano de Habsburgo, ese linaje de los Habsburgo, desde ahí viene. Imagínense el linaje que traía ese varón, ¿no? Ahorita todos seríamos ricos, ¿no? Bueno, no es cierto, no se crean eso. Pero él estaba en Austria, que formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Hacen la alianza, ¿sale? Así que se casa Juana con Federico I, tienen varios hijos, pero uno de estos hijos va a ser Carlos V. Ahora, espero que hayan entendido esto, y por eso les digo que no pierdan el hilo. Papás católicos, papás españoles, hija española. Papás austriacos, hijo austriaco. Está en el Sacro Imperio Romano Germánico. Si se junta la hija de los españoles y el hijo de los alemanes, quiere decir que el que hereda el trono va a quedarse con ambos territorios. Se va a quedar gobernando España y se va a quedar gobernando también Alemania. Ese hombre va a ser Carlos V. En Alemania le van a llamar Carlos V, pero en España le van a llamar Carlos I. ¿Por qué les dije que le íbamos a llamar Juana la loca a la mami de Carlos V? Porque cuando ella se casa, al parecer tuvo muchos celos con su esposo
Ella no era probable que llegara a ser la reina de España porque tuvo varios hijos, Isabel la Católica y Felipe, pero se mueren los dos primeros y por consiguiente la que tiene que suceder al trono es Juana. Por cierto, Juana ni siquiera era católica. Se dice por allí que ni siquiera se confesaba ni iba a misa, y su mami es conocida como Isabel la Católica, así que intentaron guardar eso en secreto. Resulta que ella y su esposo Federico van a España para comenzar a gobernar y heredar lo que era España. Estoy siendo muy simplista en la historia para que la podamos entender. Y resulta que envenenan a su esposo. Entonces ella enloquece. Al menos eso es lo que se dice. Y su papi Felipe, porque su mami ya se había muerto, Isabel la Católica, es el que la encierra en un lugar llamado Tordesillas, y él es el que comienza a gobernar en su lugar. Se muere su papi, y entonces el que va a suceder en el trono es su hijo Carlos V, que va a seguir encerrando a su mami, y van a haber dos reyes en función. Primero es Juana, pero ella solo está de nombre, porque realmente no estaba tan loca, pero la encierran y la someten, precisamente porque no era católica. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque dije 1492 reyes católicos. Ahora, no olviden esto, 31 de octubre de 1517, según la tradición, fue el día que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Ahora, cuando él hace esto, es cuando se detona paulatina y progresivamente la reforma protestante. ¿Quién está gobernando en Alemania cuando todo esto está sucediendo? Pues Carlos V. ¿Qué religión es Carlos V? Es un católico. Es un emperador, Carlos V sí es un emperador, pero dijimos que no es una federación, el Sacro Imperio Romano, sino que cada región está gobernada autónomamente por un príncipe, y solamente el emperador puede gobernar indirectamente con ellos, o sea que no es una autonomía completa. Eso quiere decir que cuando Martín Lutero comienza, y yo les había mencionado que al ser católico el emperador le comienza en el cesaropapismo, son favores entre el Papa y los emperadores, el Papa y los emperadores, le comienza a dar tierras al catolicismo romano, Carlos V. Y los nobles, la nobleza alta y la nobleza baja, pero principalmente la nobleza baja, está inconforme. Cuando Martín Lutero comienza con las escrituras a decir que eso está mal y que no tiene ningún fundamento bíblico, pues la nobleza baja comienza a apoyar esos escritos y se van a comenzar a juntar algunos de esos príncipes de tal manera que van a hacer algo conocido como la Liga Desmalcada, que es Friedrich de Sajonia, el que protegió a Martín Lutero, que lo querían matar, con otros, y varias regiones de Alemania se conjuntan para comenzar a quitarle las propiedades a los católicos. Entonces Carlos V se supermolesta y comienza y pelea contra sus propios príncipes y los va a terminar derrotando. Pero estoy saltando muchas partes de la historia, recuerden que no es chisme, es historia. Y también de la historia pues no se sabe todo, ¿verdad? Depende de quién le esté contando. Pero la historia termina en que Carlos V va a terminar haciendo un acuerdo por medio de su hermano con los príncipes allí en la Liga Desmalcada, y van a llegar a una conclusión. La conclusión es: ustedes príncipes pueden profesar su fe luterana. ¿A quién estaban siguiendo los príncipes de Alemania? A Martín Lutero. Martín Lutero establece una confesión de fe. Y entonces la segunda parte de la confesión de fe es muy interesante en esa época, pero la conclusión va a ser que en el Sacro Imperio Romano Germánico solo se pueden profesar dos tipos de creencias: o el catolicismo romano o el luteranismo. No se va a permitir el calvinismo, y va a surgir otro grupo llamado como el anabautismo, los anabaptistas, y van a terminar matando a muchos anabautistas, los mismos luteranos. Es decir, hay guerras sangrientas. En 1547, en el 1546 va a morir Martín Lutero. En 1547 Carlos V derrota a los príncipes, la Liga Desmalcada. Y tengo por aquí otra fecha, fue en 1530,
se hace la dieta de Habsburgo, discúlpenme que no me acuerdo de todos, pero en 1547 viene algo conocido como la paz de Habsburgo, y ahí es cuando se establece y se permite. Ok, vamos a mediados del siglo XVI, recuerden cómo se cuentan los siglos. 1500, yo les digo, siglo XVI, entonces escribimos 1546. Lo único que voy a hacer es agarrar los dos primeros números, el 15, y le voy a sumar 1. El siglo XVI abarca del 1501 hasta el 1600, que es el 16, ¿sí? Los dos primeros números, así se cuentan los siglos. Entonces, tenemos en 1547 ya se establece el luteranismo, y dice Carlos V, con la condición de que si el príncipe cree luteranismo, todos en su principado deben de ser luteranos. Y no hay más. Ok, se establece después de varias guerras, varios años de lucha y de revueltas y matanza, se establece en Alemania. Número 2, vamos ahora con Inglaterra. No perdamos de vista el tronco común que dije. Les dije que Felipe e Isabel, los católicos, tuvieron varios hijos. Eran poderosos esos hombres, ¿no? Una de sus hijas se va a casar con uno de los hijos de los reyes en Inglaterra, que no era Enrique VIII, pero ese hombre se va a morir. Va a ascender al trono un hombre llamado Enrique VIII. Enrique VIII se va a casar con una de las hijas de los reyes católicos de España, y les había dicho que era Catalina de Aragón. Catalina de Aragón, ¿de quién era hermana? De Juana, la no cuerda, ¿sí? Juana la loca le mencionan, ¿de acuerdo? Era su hermano. Enrique VIII se casa con Catalina de Aragón, pero Enrique VIII quería tener un hijo. Catalina de Aragón solamente le dio una hija llamada María. A esa hija después le van a conocer como María la Sangrienta, ¿sí? Ok, entonces Enrique VIII quiere un hijo. Cuando Martín Lutero en 1521 es convocado a una dieta no es la que te hace bajar de peso, dieta es un concilio, una especie de concilio. En 1521 Carlos V no estaba haciendo la guerra con Francia, por lo tanto convoca a un concilio, esa dieta de Worms, para decirle qué está pasando, y es cuando se ve que los príncipes respaldan las creencias de Martín Lutero. Después, en 1521 Enrique VIII va a escribir un tratado defendiendo la fe católica contra Martín Lutero. Entonces el Papa le va a reconocer a Enrique VIII como un gran defensor de la fe católica. Enrique VIII, quiero que entiendan esto, era un hombre que en teoría amaba el catolicismo, digo en teoría, porque su corazón no lo conocemos, pero hay evidencias que nos ayudan a entender que ese hombre tenía mucho colmillo. Se casa con una mujer católica, ¿sí? Y entonces él está esperando un hombre, un heredero al trono, pero Catalina de Aragón no le da un hijo, sino que solo le da una hija. Y él entonces busca disolver su matrimonio con Catalina de Aragón y le escribe al Papa, oye, divórciame. Y el Papa estaba en todo ese proceso de si sí lo divorcian o no lo divorcian, pero recuerden que eran alianzas. Así que romper su matrimonio con Catalina de Aragón era romper su alianza que tenía con España. Y deben de entender bien esto. La guerra en Alemania, por ejemplo, la Liga Desmalcada tuvo el apoyo de los franceses, tuvo el apoyo de Dinamarca, por ejemplo. ¿Y quién apoyó a Alemania en la guerra contra los luteranos? Fueron los españoles y también fueron los ingleses. Habían alianzas. Así que cuando Enrique VIII pide que se divorcien, no solo era no me da un hijo, sino se está rompiendo una alianza y se está descomponiendo el balance sociopolítico mundial. No podía solo el Papa decir, ya los divorcios, ya escógete otra. No, porque los reyes católicos tenían en alta estima al Papa. Y si el Papa termina divorciándolos, se va a romper aquí, se va a romper allá. Y entonces Enrique VIII finalmente decide separarse y establece su propia religión de Inglaterra. Y esa va a ser la Iglesia Anglicana, donde él se establece como la cabeza de la iglesia en Inglaterra, ¿sí? Entonces Enrique VIII se establece
se separa del catolicismo romano, se divorcia de Catalina de Aragón, se casa con una mujer llamada Ana de Boleyn o Ana Bolenga o Ana Bolena, hay muchas maneras en las que lo han pronunciado, y ella tampoco le da un hijo. ¿Qué hace Enrique VIII? Cuando no le dan su hijo, ¿qué hace? Cuando no tiene lo que quiere, ¿qué hace? Se divorcia, lo deja, se separa. Entonces, deben de saber, para hacer la historia más corta, que Enrique VIII tuvo 6 mujeres. La primera mujer le va a dar una hija llamada María. La segunda, Ana de Boleyn, ella al parecer era protestante. Ahora, es bien importante entender la fe de las reinas, porque como en el libro de Reyes en la Biblia, la fe muchas veces de las madres va a ser la fe de sus hijos. En el libro de Reyes así lo entendemos. Entonces, Ana de Boleyn al parecer era protestante, por lo tanto su hija va a ser también protestante, ¿no? Tengo aquí algunos datos. Esta ya es la predicación. Estaba buscando porque a veces me confundo, sí. Y la última mujer, Seymour, bueno, le decían Seymour, era su apellido. Ella al fin le va a dar un hijo que se va a llamar Eduardo. Eduardo, a los 9 años, cuando muere Enrique VIII, él va a llegar a gobernar a sus 14, 15 años, y va a morir muy joven. Después de Eduardo le va a seguir María, y después de María le va a seguir Isabel. Todo esto tiene que ver, y no pierdan de vista estos datos, porque en nuestra siguiente clase ya nos vamos a enfocar a la reforma en Inglaterra, que es de donde viene el congregacionalismo real, que hoy en día estamos dando forma. No pierdan de vista esto, mis hermanos. Entonces, Enrique VIII se separa del catolicismo, instaura su propia religión, él se establece como la cabeza de la iglesia en lugar del Papa Romano, él se establece como la cabeza de la iglesia, se rompe la relación con el catolicismo romano, va a venir después su hijo, que es protestante al 100%, muere muy joven, y después viene su hija, María la Sangrienta. ¿Por qué se conoce como María la Sangrienta? Porque comienza a perseguir todo lo que tiene que ver con las ideas luteranas, calvinistas, reformadas. Comienza y restaura la relación con el catolicismo romano. ¿Quién era la mamá de María la Sangrienta? Catalina de Aragón, que era una católica de hueso colorado. ¿Quién era la mamá de Isabel? Pues era una protestante. ¿Quién fue la mamá de Eduardo? Una protestante, ¿no? Aunque Isabel al principio no era protestante, vio que se estaban pasando de listos, así que se inclina hacia el protestantismo y hay más tranquilidad. Pero bueno, no pierdan de vista esto, porque realmente en Inglaterra no hubo en este siglo, yo me atrevo a decir que no hubo una reforma como tal. Noten, se separan del catolicismo en Inglaterra, pero no porque están convencidos de las doctrinas reformadas. En Inglaterra al menos tienen a Lutero. En Inglaterra no hay ninguna figura teológica que les enseñe en la Biblia a quién seguir. Quiero que noten algo, por favor, y no se pierdan de esto, porque por eso intitulé la enseñanza como una reforma incompleta. Ok, Martín Lutero, convencido por la Biblia, comienza a enseñar, y los príncipes le siguen en Alemania. En Inglaterra, y aquí se separan del catolicismo romano, pero en Inglaterra se separan no por seguir un ideal teológico reformado, pero finalmente se separan, ¿sí? Se está rompiendo la comunión con el catolicismo romano a nivel mundial. Por el otro lado, vamos en tercer lugar a hablar de quién. Vamos a hablar del norte, entre Alemania y Francia. Tenemos una región conocida como Suiza. Hay una federación suiza allí, y un hombre llamado Zwinglio, Ulrich Zwinglio, 3 años antes inclusive de que Martín Lutero tradujera la Biblia al alemán, Ulrich Zwinglio ya había comenzado a traducir la Biblia y dio en el idioma local la Biblia traducida. Él comenzó a enseñar, todos estos siempre fueron sacerdotes, él comenzó a enseñar con las escrituras las cosas que la Biblia enseñaba y que no estaban bien en relación con el catolicismo romano, ¿sí? A ver, nadie se me pierda.
Dijimos que durante 1000 años hubo algo llamado cesaropapismo, del 500 al 1500, y el poder se concentra en los reyes y en el emperador, el papa, perdón, entre el papa y el emperador. Eso no permite que la iglesia tenga su autonomía y lo que la Biblia dice que debe de hacer una iglesia. Todo lo empieza a controlar el catolicismo romano y hay mucha corrupción. ¿Qué estamos viendo en Alemania? Una emancipación, están quitándose de encima el yugo católico romano y llegan a un acuerdo con el emperador Carlos V. En Inglaterra, ¿qué pasa? Se quitan también el yugo del catolicismo romano y entonces viene una iglesia independiente que es la iglesia anglicana. En Suiza, ¿qué va a pasar? En Suiza va a comenzar a predicar Zwinglio y los gobernantes se van a terminar convenciendo de que realmente no tienen que seguir al Papa, realmente. Fíjense bien, Alemania se quita el yugo porque hay tierras de por medio y la nobleza baja va a apoyar a Lutero y Lutero por eso tiene mucho apoyo y mucho cariño con el Estado, con los estados. En Inglaterra no quieren realmente una pureza de la Biblia, sino lo que quiere es hacer lo que él quiere. El rey no quiere tener que rendir cuentas a nadie, instaura una religión que de ahí van a salir después muchas cosas reformadas, pero no todavía. Y aquí en Suiza los mismos gobernantes con mayor temor se terminan convenciendo y se quitan el yugo del catolicismo romano de encima. Zwinglio, por ejemplo, comenzó a predicar acerca de las libertades y él mismo decía que no tenían que ser lacayos del ejército del Papa para pelear las guerras del Papa, y eso era decir bastante. Así que los gobernantes comienzan a hacer cambios y esto solo es el resultado de la predicación del Evangelio. En 1523, por ejemplo, otra cosa que caracteriza la reforma en Suiza es que hubieron muchos debates públicos. Se permitía bastantes debates públicos. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dicen las escrituras? Y en 1525 el gobierno, no Lutero y no las personas, como sucedió en otros lugares, en 1525 el gobierno del Estado va a suprimir la misa, va a suprimir las imágenes en las iglesias, va a suprimir el celibato de los sacerdotes y va a establecer un fondo para dar a los pobres. Esto no había sucedido ¿en dónde? En Alemania y mucho menos en Inglaterra. Así que la reforma en Suiza es una reforma más práctica, más estatal, en donde el Estado se está involucrando en cómo deben de hacer. Esto muestra un gobierno teocrático. ¿Recuerdan lo que aprendimos una vez que es la teocracia? Es decir, el gobierno de Dios en la tierra bajo las leyes de Dios, que es diferente de la teonomía, pero se está intentando vivir conforme a eso. A ver, yo soy gobierno, ¿qué dice Dios? ¿Cómo debo de ejercer mi gobierno? Así que impacta al gobierno y el gobierno mismo establece escuelas donde se le va a enseñar a los niños a hacer exégesis. ¿Qué es exégesis? La interpretación de las escrituras. ¿Te imaginas que en una mañanera nuestro amado presidente diga: la reforma educativa para este año va a incluir una nueva materia llamada hermenéutica y exégesis, porque necesitamos que la siguiente generación interprete adecuadamente las sagradas escrituras? Así que por ley, en este próximo ciclo escolar, todos llevan la materia de latín, griego, hebreo, exégesis, hermenéutica y homilética. Y, ¡wow! Sería impresionante. Pues eso es lo que pasó en Suiza. Se empieza a capacitar por parte del gobierno, se dan cuenta, y entonces empiezan a tener un periodo de paz allí en Suiza con Zwinglio. Pero Zwinglio tenía la idea de que si un gobierno no estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios, se podía quitar ese gobierno, y él creía en algo conocido como las guerras santas. Así que Zwinglio creía en que se podía usar la fuerza para derrocar un gobierno que no estuviera viviendo conforme a las escrituras. Y Zwinglio sale en batalla. ¿Y qué le pasa a Zwinglio? ¿Qué puede pasar cuando alguien sale en batalla? Zwinglio y Lutero tuvieron en alguna ocasión alguna conversación, pero no terminaron bien, porque Zwinglio decía que en los sacramentos no es el cuerpo ni la sangre literal de Cristo. Y Lutero no lo tengan como un angelito, Lutero lo trata como un animal y lo insulta.
Así que cuando se entera que Zwingli ha muerto, Lutero celebra la muerte de Zwingli. Noten esto, los reformadores no eran ángeles ni supersantos. Y debemos de tener mucho cuidado con esa idolatría reformada, que sí, muchas personas tienen hasta sus playeras con la cabeza de Calvino ahí pegada a su taza de Calvino, de los predicadores. Eso es idolatría, sacar de contexto lo que es. Noten cómo la palabra de Dios comienza a traer cambios, pero en cada región es diferente. Y para poder salvaguardar la reforma que se está dando, se unen con el Estado. Entonces, ahorita vamos a conectar todo esto con el congregacionalismo. Mientras tanto, en 1509, nace en Francia un hombre llamado Juan y apellidado Calvino, 1509, ¿sí? 1509. Es decir, 8 años antes de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis, está naciendo en Francia un jovencito, hijo de un padre, hijo de un hombre que era abogado en Francia que era católica en ese tiempo. Juan Calvino es instruido por su padre y es llevado a buenas escuelas y a buenas universidades donde él desarrolla un pensamiento muy agudo. A sus 14 años, él ya había estudiado la lengua latina, el hebreo, el griego. Era un hombre experimentado, Juan Calvino, a sus 14 años. La predicación del día de hoy va a ser sobre la educación, mis hermanos. Y quiero que entendamos que la educación de hoy es totalmente diferente a la educación de ese tiempo. Pero bueno, eso es otra historia. Estaban mejor preparados los jóvenes de esa época. A los 14 años muchos de ellos ya sabían latín, griego y hebreo. Ya salían de la universidad, a los 15, a los 18 años ya eran maestros de alguna cátedra en alguna universidad. Total que este hombre llamado Juan Calvino se empieza a dar a conocer por su aguda manera de predicar las escrituras y de señalar con las escrituras todos los errores que el catolicismo romano estaba trayendo. Además de Calvino es impresionante porque tenía una capacidad de retener las fuentes que él leía en su cabeza. En una ocasión, y uno de sus amigos, llamado Guillermo Farel, comenzó a predicar en Ginebra precisamente, comenzó a predicar una reforma, la reforma protestante, algunos principios, cosas en contra de la autoridad papal y todo lo que implica. Y entonces Guillermo Farel es quien va a llamar a Juan Calvino a Ginebra para que comience a predicar, así como Bernabé y Saulo de Tarso, pero su amigo Guillermo Farel. Pero Calvino solamente era como el oyente, y en un debate de Guillermo Farel contra 6 católicos romanos, que solo iba Guillermo Farel y Juan Calvino, y eran arriba de 160 eruditos católicos romanos, está hablando Guillermo Farel y los católicos que estaban debatiendo con Guillermo Farel le comienzan a señalar, a citar a los padres apostólicos y comienzan a decir que los padres apostólicos respetaban a la Iglesia Católica Romana. Calvino llega un momento en el que ya no puede guardar silencio y de una forma impresionante y fotográficamente comienza a citar el capítulo, comienza a citar el libro, comienza a citar la época, la fecha y todo, y comienza a refutar completamente a todos esos varones de tal manera que la audiencia se queda anonadada y dicen, pues tú quédate aquí con nosotros en Ginebra, sé tú, pues ahora sí que sé tú nuestro pastor. Pero Calvino comete, algunos historiadores han dicho que aparentemente Calvino cometió un error porque él comienza a predicar con tanto celo que comienza a ser tan estricto en cómo el gobierno debería de llevarse a cabo en Ginebra. Y da 4 puntos principales de los cuales la excomunión es una de las que el gobierno no puede admitir. Así que Calvino es expulsado y después va a regresar. Pero Calvino va a ser un personaje importantísimo porque aunque Calvino crece con las ideas del luteranismo, conoce lo que es contemporáneo de lo que pasa en Inglaterra y conoce lo que Zwingli hizo y se rodea de eruditos, Calvino es una pieza bien importante porque a diferencia de todos los demás gobiernos, Calvino cree en que la iglesia es quien debe de escoger a sus pastores. Habían tintes de congregacionalismo en Ginebra y por lo tanto la congregación estaba ordenada y se establece un presbiterio, que eso es
lo que los presbiterianos toman de Calvino también, el presbiterianismo. Ok, espero, mis amados hermanos, que estos datos les hayan ayudado en su vida espiritual y que cuando oren como el luteranismo, el calvinismo y todo eso. Y uno dirá, ¿y esto de qué nos sirve con el congregacionalismo? Repetimos, el congregacionalismo cree que la iglesia es la máxima autoridad de Dios en la tierra, hablando de las cosas espirituales. Cuando viene la reforma protestante, no puede la iglesia inmediatamente decir, me separo de Roma y ya nos autogobernamos, somos autónomos. No puede suceder eso, mis hermanos. ¿Por qué? Primero, porque durante 1000 años nadie recuerda esto. No tienen las escrituras al 100%, sí había escritos, pero no pueden leerlo. O sea, la gente iba a las misas eran en latín y así como entraban, pues así salían. Espero que ustedes hayan entendido algo de esto y que no se vayan en ceros de todos estos datos. Pero estaba peor, porque en ese tiempo era hasta en latín y los sacerdotes ni siquiera miraban al pueblo para explicarles. Ellos les daban las espaldas y supuestamente le hablaban a Dios. Entonces, durante 1000 años hubo una ignorancia que permeó, y solamente o los que eran adinerados, los nobles, la nobleza, o los que se metían de sacerdotes, eran los que tenían acceso a la educación. Fuera de eso, el pueblo vivía en ignorancia, y con la ignorancia tú no sabes cuáles son tus derechos y tus responsabilidades. Por lo tanto, se creían todo lo que les decía el católico romano. Por ejemplo, la bula papal. El papa emitía una bula que era una orden judicial diciendo, corro a tal persona o acepto a tal persona. Y entonces la iglesia tenía mucho miedo de juzgar las decisiones que el papa tenía. También había venta de indulgencias, o la simonía, por ejemplo. ¿Qué era la simonía? Se vendían influencias dentro del catolicismo romano. Te doy un dinerito y tú me das un lugar dentro de una arquidiócesis o así, por ejemplo. ¿O qué tal con las indulgencias? Se le hacía creer a las personas que si ellos pagaban cierta cantidad, ellos estaban cada vez más cerca del cielo, porque se tenía la creencia que una persona al morir se iba al purgatorio si no tenía los méritos suficientes. Y entonces, como el Papa de Roma tenía el cofre de San Pedro, él tenía las buenas obras resguardadas y podía abrir el cofre de los tesoros para regalarle o venderle, mejor dicho, a quien comprara una indulgencia, un favor para que fueran puntos, para que fuera, en lugar de que me estoy yendo al infierno, tú paga aquí en la tierra y ya casi sales, hasta que le eches ganas y ¡pum!, puedas llegar al cielo. Entonces, ese era un problema, mis hermanos. La sociedad vivía en ignorancia. Cuando Martín Lutero comienza con las 95 tesis, traduce la Biblia al alemán, comienza a enseñar al pueblo, ahora la gente está capacitada, pero ojo, su reforma no está completa, porque los príncipes toman esto y se vuelven luteranos, siguen a Lutero, todo lo que Lutero diga. De hecho, su discípulo Felipe de Melanchthon va a tener ahí una controversia. Fíjense lo curioso. Calvino y Lutero nunca pueden llegar a un consenso, pero el discípulo de Lutero, que es Melanchthon, y Calvino fueron buenos amigos, porque seguían descubriendo cosas en la Escritura, seguían reformándose, pero se establece el luteranismo por ley, porque así sé que llegó al acuerdo con Carlos V, y hasta ahí llegaron. Entonces la iglesia luterana no pudo seguirse reformando. Están casados con esa confesión que Lutero dejó establecida hasta la fecha. En Alemania, el luteranismo es la iglesia oficial del Estado. Aquí en México hay iglesias luteranas, como iglesias católicas, etcétera, etcétera, pero se someten completamente a lo que Lutero estableció en ese momento. Número 2, en Inglaterra, parecería, porque ahí va a venir la cuna realmente del congregacionalismo y regresar a las fuentes, el puritanismo, y es precioso Inglaterra, pero el inicio de la reforma protestante en Inglaterra no fue por causa de una figura ideal. Hubieron personajes importantes como la estrella de la mañana, John Wycliffe, o otro varón, también empieza con W su apellido, se lo olvidé, que tradujo el Nuevo Testamento, no se acuerdan quién fue, pero también se lo ajustician a ese varón. No, Hus fue de este lado, no, en Inglaterra fueron dos personas que tradujo, ¿no?, y que después traducen la Biblia en Inglaterra. Pero finalmente, cuando se independiza Enrique VIII de la Iglesia Católica Romana, muchas personas van a comenzar a querer traer la reforma protestante a Inglaterra.
pero realmente hay una iglesia oficial. Era el catolicismo, pero sin el Papa, porque Enrique VIII finalmente era católico, él creía en el catolicismo, solo que él se adjudicó la autoridad papal. Y por el otro lado tenemos en Suiza, y por eso es que va a llevar más tiempo la reforma, y por eso van a salir de Inglaterra para venir a Estados Unidos, que era la Nueva Inglaterra, los puritanos, y se va a establecer el cristianismo, de donde vienen aquí a México a hacer misiones, y por eso tenemos mucho del conocimiento americano en cuanto a la práctica de cómo hacer misiones. Pero en Suiza, ¿qué es lo que pasa? En Suiza el mismo gobierno hace los cambios necesarios y se establece. Por eso Suiza, por ejemplo, tiene una estructura de gobierno y una potencia económica totalmente diferente que la de otros países. ¿Por qué no es igual a Alemania que Suiza? Porque se quedaron establecidos ciertos principios económicos, políticos, de cómo dice Dios en su palabra que se deben de hacer los negocios. Y por el otro lado tenemos a Calvino y Ginebra, que va a aprender, lo voy a decir así porque algunos así lo consideran, va a aprender de un error, y cuando regresa a predicar, él tiene algunas influencias, hay por ahí algunas cosillas obscuras en cuanto a la autoridad de Calvino, porque aunque él reconoce el presbiterianismo, el congregacionalismo, etcétera, etcétera, hay un asunto confuso en cuanto a un hombre llamado Miguel de Servet. De hecho, Casiodoro de Reina, el que traduce la palabra en el español, y está la época de la Inquisición, tiene que huir de Ginebra. Se supone que creemos lo mismo, pero Casiodoro de Reina tiene que huir de Ginebra porque también lo comienzan a perseguir. ¿Dónde está Calvino? Y va a terminar muriendo solo y pobre Casiodoro de Reina con su discípulo Cipriano de Valera, que es de donde tenemos nuestra Biblia, la famosísima Reina Valera, traducido al español, ¿no? Cada uno empieza a traducir en su región la Biblia a su idioma, al alemán, al suizo, al inglés. ¿Y quién la traduce al español? Queremos que la gente conozca cuáles son sus libertades, deberes, responsabilidades. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, la Biblia. La Biblia es la que trae la reforma. ¿Qué limita y qué va a limitar la reforma protestante en varias regiones? ¿Qué lo va a truncar? La relación que lleguen a tener ellos con el Estado. Eso es lo que va a llegar a truncar la reforma protestante. Pregunta, mis hermanos, comencemos a concluir. ¿Qué buscamos como iglesia? ¿Solamente buscamos vivir en paz? Hay muchas iglesias que tienen muchas actividades muy bonitas, no es envidia, pero en algún momento cuando hemos hablado del terreno que nos ofrendaron y todo, alguien me ha preguntado de vez en cuando, ¿y la cancha de fútbol dónde? La respuesta siempre ha sido la misma. El día que haya una iglesia dentro de un estadio, vamos a poner una cancha en una iglesia. Entonces dicen, no, ¿cómo vas a poner una iglesia en el estadio? ¿Alguien ha ido al estadio a un partido de fútbol? Yo sí, muchas veces. Subirte a la barra y gritar y yo, y todo gritas. O gritabas, ¿no? Ahora no grito ya de esa manera. Pero si hay un entendimiento, mis hermanos, y así debemos de tener este entendimiento. No puede una iglesia creer que solo consiste su misión o su trabajo en tener paz. Es decir, que vengamos, que nos sonriamos, que nos saludemos, que juguemos fútbol, que comamos juntos un buen ratito, todos felices. Y a eso le llaman muchas personas cristianismo. Noten lo que pasó con el luteranismo. Una vez que ya nos dieron permiso de profesar nuestra fe, hasta ahí le paramos. Eso pasó en Alemania, esto es lo que estamos aprendiendo. ¿Qué pasó con Suiza? Ya tenemos paz, ya podemos profesar nuestra fe en Suiza, dice Zwinglio. Ahora veo que al lado de mí hay otras regiones que no tienen esta misma paz, entre comillas. Así que salimos y hacemos guerras santas. Entonces, noten la mentalidad. Los luteranos se establecen. Con Zwinglio, la reforma protestante hace guerra. En Inglaterra, ¿qué es lo que va a pasar? Ya que se separaron del catolicismo romano, pues aprovechamos para influenciar al anglicanismo para que finalmente se pueda predicar la palabra de Dios. Otra vez, la pregunta es, ¿qué buscamos como una iglesia cristiana? ¿Qué es lo que Dios espera en su palabra que nosotros hagamos o vivamos? Que tengamos paz,
que comamos carne asada y que juguemos fútbol. Para eso murió Jesucristo, para que aplaudamos, nos sintamos felices, pasemos un buen momento juntos. Pero hay algunas iglesias que con eso se conforman. Construir un buen lugar de reunión, tener una cancha grande, tener sus Biblias, no tener problemas. Ellos se cooperan, se ofrendan, se ayudan y todo. Pero ¿saben qué se les olvida en todo eso? Lo que detonó la Reforma Protestante. ¿Qué fue lo que detonó la Reforma Protestante? La sola Escritura, la palabra de Dios. Tú deja que una persona lea seriamente la palabra de Dios. Nada de que hoy leí mi salmo, el Salmo 91, no. Que lea consecutivamente, diario, unos 10, 15 o 20 capítulos de la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, y que haga eso el resto de su vida, y vas a encontrar una persona inquieta, preguntona, que cuestiona y que critica y que señala todo lo que no está bien. Sea cristiano, católico, luterano, lo que quieran, mormón, pentecostal, y eso es lo que detonó la Reforma Protestante. Entonces, ¿por qué llamé esta enseñanza una reforma incompleta? Porque creo honestamente, mis hermanos, que se confundió el propósito espiritual con un propósito material. Y dejaron de ir a las Escrituras para dejarse reformar por las Escrituras. Y llegó un momento, y es real, mis hermanos, yo no he llegado a esa edad, pero quizá, si yo llegara a mis 70, 80 años, y el Señor me lo convenciera, pero no fuera una persona definida en la palabra del Señor, quizá mi respuesta sería, primero con mis achaques, ¿no? Ay, que mi rodilla, ay, que mi hombro, ay, que no sé qué, y todo me duele, me estoy descomponiendo, lo digo con respeto. Pero finalmente diría como Jacob, tantos han sido los años de tu siervo, buenos y malos. ¿Creen que esa respuesta de Jacob era una respuesta plena, feliz? No. Pero conozco personas que han amado al Señor con todo su corazón, han ido a las Escrituras y tienen 80 años y te rompen la mano cuando te saludan. ¿Cómo está, varón de Dios? Suélteme que me va a romper la mano. ¿Por qué no están tan enfermos como otros y aún en su enfermedad tienen victoria y tienen vigor? Porque tienen una fuente de donde está surgiendo toda su fuerza. Es Jesucristo, es la palabra del Señor. Le están obedeciendo, no les está importando su vida. No se han acomodado. Yo les pregunto, ¿cuál es su visión de cristianismo? Ay, yo espero morir en mi cama, acostado, solo, con todos mis nietos alrededor de mí, diciendo gloria a Dios. No está mal, no está mal. Pero si eso es toda tu visión del cristianismo, creo que estás mal. Estás muy equivocado. Porque la gran comisión consiste en hacer discípulos, y eso implica hacer misiones, implica ir a la palabra, implica pagar el precio, implica salir de tu comodidad, implica precisamente no hacer lo que muchas iglesias hacen. Ya construimos, ya nos quedamos, ya nos acomodamos, ya llegamos al clímax del cristianismo reformado. Pero de repente el pastor comienza a molestar con otro cambio dentro de la iglesia. Y algunas personas dentro de la iglesia comienzan a decir, ay, es que ese hombrecito no se convence, nos dice, oye, esto y luego nos está diciendo esto otro. Pues es el trabajo de todo buen pastor, siempre estar examinando las Escrituras a la luz de la voluntad de Dios, para que la iglesia siempre corrija y nunca se acomode. Palabra pecaminosa de la que nosotros debemos de guardarnos como iglesia cristiana, comodidad. Porque la comodidad va a traer pereza, va a traer inconformidad y queja. Y cuando menos te des cuenta, por tu comodidad ya no vas a poder pagar el precio, ni siquiera mover una mano. Y vas a usar las Escrituras para justificar tu comodidad. La iglesia de Hechos no era así, mis hermanos. En la iglesia de Hechos tú ves cómo siempre están predicando el evangelio y haciendo discípulos, y la palabra del Señor prevalece. No había ni uno solo de ellos cómodo. Cada uno entendía su lugar, su función. Cuando hablamos de la Reforma Protestante, entonces, estamos hablando de lo que vimos de Hechos, que se perdió en esos 1000 años de obscurantismo. Viene la Reforma y se está intentando volver a la pureza de las Escrituras, a la pureza de la práctica de las Escrituras. Pero eso va a llevar mucho tiempo, muchos años, y hasta nuestros días muchas tradiciones que tienen que ser rotas. Si uno tiene la Escritura como la máxima autoridad, va a romper con esas tradiciones. Si uno tiene la tradición como la máxima autoridad, nunca va a romper con esas tradiciones. Y la historia ya nos ha demostrado
¿cuál es el resultado de tradiciones que no tienen un fundamento bíblico? Primero, estás atrapado. Segundo, siempre vas a ser un estorbo para el avance de nuestro Señor. Así que, ¿cómo se llama la enseñanza? Una reforma incompleta. Espero que hayamos aprendido algunas cosas de Alemania, de Inglaterra, de Suiza, que Ginebra es parte de. ¿Y por qué es importante esto? Porque todo esto va a enfocar el reflector hacia Inglaterra, y de Inglaterra es de donde viene las misiones modernas y casi el cristianismo como hoy lo conocemos. Así que oremos, mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta clase de escuela dominical. Estamos esperando tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas, entendiendo que tenemos una responsabilidad contigo, que realmente la vida no es un juego. Aunque hay tiempo de gozarnos, tiempo de alegrarnos, no es malo jugar un partido de fútbol, pero en tiempo de guerra los hombres valientes toman sus armas y salen a la guerra, Señor. En tiempo de guerra las mujeres esperan la venida de sus esposos y saben con el corazón seguro que puede ser que no vuelvan a ver a sus esposos. En tiempo de guerra, Señor, los jóvenes son serios, son valientes, son determinados, entienden la seriedad del asunto, y muchos de esos jóvenes quieren unirse a las filas de batalla. Pero en tiempo de paz, en tiempo de comodidad, se ha mostrado que los hombres se vuelven afeminados, que las mujeres usurpan lugares, que los jóvenes se vuelven perezosos y negligentes, y que el pecado gobierna a la sociedad. Como iglesia te queremos pedir que nos perdones. Yo quiero pedirte, Señor, que tú despiertes esta congregación, sean 2 o 3, sean 4 o 5, que estén definidos en sus corazones para buscar tu rostro, que no esperen a los demás, que no quieran convencer a nadie, sino que decidan ir tras de ti y buscarte con todo su corazón, su alma, su mente, para amarte, para conocerte, para disfrutarte, para agradecer lo que Cristo hizo por nosotros y disfrutar lo que Cristo ha ganado para nosotros. Que podamos de esta manera ser sal y ser luz, reformarnos, Señor, para que quizá otras personas también puedan llegar al conocimiento de la verdad. Por favor, Señor, ayúdanos a ser primeramente definidos cada uno de nosotros, para poder enseñar bíblicamente, no imponer una serie de reglas dogmáticas que las personas realmente no entienden, no experimentan, porque quizá uno mismo no las está viviendo. Perdona nuestro pecado y ayúdanos a corregir lo deficiente por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos y damos gracias. Amén. Unos minutos, mis hermanos, 10 minutos y comenzamos.